Experiencia de aprendizaje número 2 con el título Promovemos la toma de las decisiones responsables respecto del emprendimiento para el bienestar de nuestras familias y comunidad. Actividad 6, estamos en experiencia número 2, esto es el título. El tema es deliberamos sobre la importancia de cumplir con las normas en la ejecución de los emprendimientos. Competencia que vamos a trabajar en esta sesión es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Propuesta de la sesión es deliberar sobre la importancia de cumplir con las normas y leyes en la ejecución de los emprendimientos al asumir una postura y formulación de argumentos sustentados en los derechos y deberes, los principios democráticos, la institucionalidad y la evaluación de normas y leyes. Criterios de evaluación. Proponer recomendaciones para el cumplimiento de las normas de bioseguridad y normas tributarias y municipales en la ejecución de los emprendimientos de la familia o comunidad, tomando en cuenta el bien común y los derechos. Luego van a evaluar las normas de bioseguridad y las normas tributarias y municipales relacionadas con la ejecución de emprendimientos. Deliberar sobre la importancia de cumplir con las normas de bioseguridad y normas tributarias y municipales en la ejecución de los emprendimientos y formular argumentos sustentados en los derechos y en los principios democráticos para arribar a consensos. Evidencia, van a tomar posición respecto de la problemática planteada y lo van a sustentar con argumentos basándose en información de fuentes confiables, en los principios democráticos y en las normas vigentes del país. Sitúate y conoce. En el contexto de la pandemia, muchas personas se quedaron sin trabajo y decidieron hacer algún emprendimiento, pero mucho no conocían las normas que debían cumplir para ejecutar dicho emprendimiento. Conocer las normas y las leyes antes de ejecutar un emprendimiento es parte de nuestra responsabilidad. Informarnos sobre ella nos permitirá accionar dentro de la legalidad, los derechos y deberes. Debemos saber que estas normas y leyes derivan de las instituciones y necesidades de toda sociedad democrática y son establecidos por las instituciones que forman parte del Estado. Las normas son reglas de comportamiento que regulan la conducta de los seres humanos dentro de las relaciones humanas y de estas con el Estado. Regulan la convivencia social y pueden ser establecidas por la misma sociedad y por el Estado. Como sabemos, muchas personas tienen una idea o logran ejecutar un emprendimiento y muchos desconocen qué normas deben cumplir. Por ello es importante que se informen sobre las normas y leyes que deben cumplir antes y durante la ejecución de un emprendimiento, ya sea un negocio, una empresa o un servicio. Quizás en nuestra familia también haya emprendimiento, algún negocio o empresa. Por ello debemos conocer y discutir sobre dichas normas y sobre la importancia de cumplirlas. Clases de normas. Tenemos, por ejemplo, las normas morales. Son reglas de conductas relativas a la percepción o valoración. Provienen de las buenas costumbres. No tiene una sanción material ni externa. Por ejemplo, una norma moral es no mentir. Tenemos las normas sociales, son reglas de conducta vinculadas a las normas urbanas o trato social. Por ejemplo, una norma social ahora es que debes andar con mascarilla. Normas religiosas provienen de las dogmas de la fe o los preceptos religiosos. Por ejemplo, para los cristianos cumplir los 10 mandamientos, mientras que para los musulmanes está en el Corán. Normas jurídicas son proposiciones jurídicas o enunciados lógicos. Jurídicos que vienen de un órgano estatal. Tiene la finalidad de regular las conductas de los seres humanos. Su incumplimiento genera una sanción. Estas normas jurídicas, por ejemplo, si pasas la luz rojo y un semáforo, vas a tener una papeleta. Características de las normas jurídicas. Se originan en el Estado. Su cumplimiento genera una sanción, como les decía. Son bilaterales porque establecen deberes y derechos. Tienen vigencia temporal. Pueden ser modificadas o derogadas por otra norma. Son coactivas, es decir, uso de la fuerza del Estado, e imperativas, es decir, obligatorias son estas normas. Texto 1. Las normas, acá vamos a ver las normas, la democracia y la institucionalidad. Ese texto 1. Ahora, las normas.
de convivencia son muy importantes para cumplir, para, para cualquier sociedad y de una democracia. Las normas legales le brindan garantías a toda la ciudadanía por igual. Al hacerlo, estas normas establecen obligaciones o responsabilidades que debemos cumplir como individuos o integrantes de una organización, como autoridades estatales o en cualquier ubicación que nos toque. Una norma clave en toda democracia que ninguna persona o organización debe vulnerar los derechos de otros en áreas de sus intereses. Es coherencia con esto, las normas legales son necesarias para nuestro desempeño como miembros de una sociedad democrática. Es necesario subrayar esto. Eso sí, hay una cosa que una sociedad tenga normas legales y otra cosa es que esa en la sociedad exista una cultura de la legalidad. ¿Qué entendemos por cultura de legalidad? Acá hay una pregunta también que van a contestar. Es aquella forma de vida, conocimientos, costumbres, creencias, según la cual las personas y organizaciones valoran el cumplimiento de las normas y respetan las instituciones que las garantizan. Esto porque reconocen en ella un pilar fundamental para su existencia. Ahora bien, para instaurar una cultura de la legalidad es necesario conocer las normas y las instituciones democráticas, así como entender las razones de su importancia, además de estar dispuestos a respetar esas normas. ¿Por qué en un régimen democrático son necesarias las instituciones públicas? Las normas reflejan un acuerdo sobre los fines que comparten todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Para garantizar el respeto de esas normas en el marco de sociedades plurales, es decir, entre personas que tienen diversos y particulares intereses, se necesitan organismos públicos que valen por su cumplimiento. A esos organismos los llamamos instituciones públicas, por ejemplo, municipalidad de nuestra localidad, el Juzgado de Paz, la Policía Nacional, entre otras instituciones. Estas instituciones conforman el Estado y se constituyen para representar el interés general. Las instituciones públicas se encargan de arbitrar y regular el comportamiento de los individuos y de las organizaciones privadas de modo tal que quede garantizado el respeto de las normas sociales de convivencia. El Estado no es una institución, sino una red de instituciones u organismos que representan el interés general en una sociedad democrática. En un régimen democrático, las instituciones públicas conformantes de un Estado autónomo y soberano, se constituyen en un sistema que garantiza el reconocimiento de los derechos ciudadanos. El fin de las instituciones públicas y del Estado en su conjunto no es beneficiar a un actor privado o en particular. Sus acciones deben tener como objetivo el bien de la comunidad de ciudadanas y ciudadanos. De la normatividad a la legalidad. En general, en una sociedad hablamos de normas de convivencia, pero cuando hablamos de Estado de Derecho e instituciones públicas, es más preciso hablar de leyes. Una norma adquiere el estado jurídico de ley cuando deja de ser solo un consenso táctico sobre la conducta de las personas y pasa a ser reconocida públicamente por la sociedad. Esto ocurre mediante actos institucionales llamados legislaciones que están a cargo del poder legislativo. Así una norma se convierte en ley y se espera que el Estado la haga valer para todos, o sea, cumplimiento para todos. Texto 2. Protocolos para restaurantes y sector textil. Guía técnica para los restaurantes y negocios afines de modalidad de servicio a domicilio, que salió el año pasado. A ver, acá tenemos del MINSA del 2020. Dice 1. Aprobación de la guía técnica para los restaurantes y servicios afines en la modalidad del servicio a domicilio o delivery. Ámbito de aplicación. Esta guía técnica de aplicación para todos los restaurantes y negocios afines a nivel nacional que brinden servicio a domicilio o delivery. De la responsabilidad de restaurantes y negocios afines. Los restaurantes y negocios afines son responsables del cumplimiento de las condiciones sanitarias de los alimentos que se preparan culinariamente como parte de la cadena alimentaria, desde la adquisición de los insumos e ingredientes
para la preparación de alimentos hasta que estos lleguen al consumidor final a través de la modalidad del servicio a domicilio o para llevar, según la disposición de la norma sanitaria para restaurantes y servicios afines. Asimismo, garantiza el distanciamiento físico de 1,5 metros entre personas que intervienen en cada una de las fases de la cadena alimentaria. De la vigilancia sanitaria. La vigilancia sanitaria que asegure la implementación de esta guía técnica está a cargo de las municipalidades como autoridades competentes, en coordinación con las direcciones regionales de salud o gerencias regionales de salud o quienes hagan de sus veces, y la Dirección de Redes Integrales de Salud. Esas son las que supervisa. Protocolos sanitarios de operación ante el COVID-19 para restaurantes y negocios afines en la modalidad de atención en salón. Esta guía deriva de la resolución viceministerial número 208 de 2020 produce, donde en el artículo 2 dice: Protocolo sanitario de operación ante el COVID-19 del sector producción para el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de servicios. Esto, por ejemplo, como restaurantes, todo eso. Aspectos generales del servicio. Los restaurantes y negocios afines que opten en brindar el servicio establecido en este protocolo deben elaborar un plan de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, de acuerdo a lo establecido en la resolución número 448 de 2020 del MINSA, así como lo dispuesto en este protocolo sectorial. Todo personal de mediano y alto riesgo de exposición al COVID-19 debe pasar por la prueba seriológico molecular antes de regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo. Aspectos generales del servicio. Norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines. Implementar una política de no contacto durante el servicio. Brindar el servicio de los horarios que establezca la autoridad sanitaria. Establecer medios de contacto, email, teléfono, otros, entre los trabajadores y el responsable de seguridad y la salud en el trabajo para el reporte temporal de sintomatología. Implementar el trabajo remoto o teletrabajo en aquellos puestos que no precise la asistencia al centro de trabajo, así como para los trabajadores con factores de riesgo de COVID-19. Colocar puntos de desinfección en el salón. No se utilizará mantelería en las mesas. Habilitar los espacios abiertos, como terrazas, jardines o patios, como zona de atención. Protocolos del sector textil, confecciones. Acá está la resolución viceministerial 137, produce donde en el artículo 2 dice: los protocolos sanitarios de operaciones ante el COVID-19 del sector producción para el inicio gradual e incremento de las siguientes actividades industriales y de comercio interno, textil y confecciones. Infraestructura y ambiente del trabajo. Aumentar la renovación de aire, ya sea de manera natural o forzada, principalmente en aquellas áreas del trabajo de las instalaciones donde exista mayor cantidad de trabajadores según la naturaleza de las operaciones. Mantener los servicios higiénicos y vestuarios con la mejor condición de limpieza y operativas posibles. Del mismo modo, los sistemas de distribución y almacenamiento de agua potable según corresponda. Implementar políticas de minimicen o eviten el contacto de personas en las instalaciones con puertas, lavaderos, interruptores de luz, equipos de control de asistencia. Lavado y desinfección de manos. El empleador deberá definir un procedimiento para el lavado de manos. La aplicación de este procedimiento no puede ser menos de 20 segundos. El tiempo adicional dependerá de varios otros factores como tipo de residuo o remover en las manos, presencia de callos o callosidades en las manos de las personas, piel seca o grasosa, entre otros. Limpieza y desinfección. Los procedimientos de limpieza y desinfección son de gran relevancia en la implementación de medidas de prevención del contagio, dada la capacidad de transmisión de este nuevo virus.
que es más alta que otros virus comunes que causan la gripe. Vamos a ver el texto número 3. Hemos visto en el texto número 2 todos los protocolos que deben seguir, tanto los restaurantes como textiles. Esto es para que conozcan ustedes si quieren de repente su familiar emprender en un negocio o un servicio. Texto 3. Ley número 28976, Ley Marco de Licenciamiento de Funcionamiento. De la licencia de funcionamiento, vamos a ver. Licencia de funcionamiento. Autorización que otorga a las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento determinado a favor del titular del mismo. Por ejemplo, para que funcione una tienda, tiene que sacar el permiso de la municipalidad. Podrán otorgar licencias que incluyan más de un giro, comercio, industria o de servicios, siempre que estos sean afines o complementarios entre sí. Sujetos obligados. Están obligados a obtener licencia de funcionamiento las personas naturales, jurídicas, empresas o entes colectivos nacionales o extranjeros de derecho privado público, incluyendo empresas o entidades del Estado, regionales o municipales que desarrollen, con o sin finalidad de lucro, actividades de comercio, industriales o de servicios de manera previa a la apertura o instalaciones de establecimientos en los que se desarrollen tales actividades. Entidad competente. Las municipalidades distritales, así como las municipalidades provinciales, cuando les corresponda conforme a la ley, son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las licencias de funcionamiento, así como de fiscalizarlas y aplicar las sanciones correspondientes, según las competencias previstas en la ley número 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Preguntas para contestar. Teniendo en cuenta la información del texto leído, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué relación hay entre las normas y la convivencia? ¿Qué relación hay entre la ¿Qué relación hay entre la institucionalidad, las normas y la democracia? ¿En qué consiste la cultura de la legalidad? Encuestamos a nuestras familias a ver qué piensan eso, van a encuestar. Luego, podemos usar estas preguntas o formular otras que consideremos importantes para la encuesta. Consideramos importante el cumplimiento de las normas, ¿por qué? Consideras importante el cumplimiento de las normas, ¿por qué? Luego, ¿qué normas cumplimos? ¿De qué instituciones derivan estas normas? Por ejemplo, las normas de bioseguridad ahora derivan del MINSA. Si tenemos un negocio, empresa o brindamos un servicio, ¿qué normas cumplimos al ejecutarlo? Por ejemplo, que me sacaron permiso a la municipalidad, ustedes deben preguntar esas a sus familiares. En general, ¿qué otras normas será necesario proponer? Por ejemplo, acá tenemos también permiso de defensa civil. Luego de recogida las respuestas de tu encuesta, responde a las preguntas. Esas preguntas para la encuesta son aleatorias, pueden ser otras preguntas, pero quieren ser de acuerdo con el tema. ¿Cuáles son los argumentos que encuentras? ¿Cuáles son los argumentos de nuestros entrevistados en relación con la pregunta A? La pregunta A es la primera que vamos a ver. ¿Consideras importante el cumplimiento de las normas? Porque esto es la pregunta A, sino que acá no ha salido, acá va seguido así. ¿Cuáles son las propuestas de nuestros entrevistados en relación con la pregunta B? La pregunta B también nos salió, ahora lo vemos. La pregunta B está acá. ¿Qué normas cumplimos? ¿De qué instituciones derivan estas normas? Y luego contestan, ¿qué nos agradó de esta actividad? ¿En qué tuvimos dificultades? ¿Qué recursos usamos para superar las dificultades? Luego, ¿qué diferencia hay entre las normas morales y las normas jurídicas? Se van a argumentar. 5. ¿Por qué se afirma que las normas jurídicas son coercitivas e imperativas?
Luego tenemos la lista de cotejos. Criterios de evaluación. Acá son los criterios que proponen ustedes, recomendaciones para el cumplimiento de las normas que hemos visto acá. Evalúe las normas de bioseguridad. Ustedes han evaluado. Acá pone logré. Estoy en proceso. Estos no van a presentar. Y finalmente van a poner la metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Cómo lo aprendí? Eso es todo.